Seguimos con el estudio de los dispositivos de enlace dentro de este quinto tema, parámetros de diseño de los vínculos laterales y del sistema de toma de decisiones. El aumento de tamaño puede derivar en que el trabajo se especialice en su dimensión horizontal, aumente su complejidad y su interdependencia. En estos casos, la supervisión directa e incluso el empleo de los distintos mecanismos de normalización pueden resultar insuficientes para conseguir la coordinación de las distintas unidades que componen la estructura. La organización tiene que recurrir entonces a la adaptación mutua para tratar problemas como la queja recibida de un cliente respecto a un servicio inadecuado. Este hecho inesperado puede, por ejemplo, ser motivo de que se reúnan los directivos de I+D, de ventas y de fabricación para desarrollar una atención mejor. Hasta hace poco, la adaptación mutua de este tipo se dejaba en gran parte al azar, en el mejor de los casos se producía de forma informal, fuera de la estructura formal de la organización. Pero en los últimos años las organizaciones han desarrollado toda una serie de dispositivos para estimular los contactos entre individuos, dispositivos que pueden ser incorporados a la estructura formal. Se trata de los dispositivos de enlace, parámetros de diseño que potencian el empleo de la adaptación mutua y que son los puestos de enlace, los directivos integradores, los grupos de trabajo o comités y la estructura matricial. Los puestos de enlace son empleados que se encuentran a caballo de dos departamentos. Su función es facilitar la coordinación del trabajo de dos unidades sin recurrir a los canales administrativos verticales, la jerarquía, potenciando el uso de la comunicación informal entre las personas que forman ambas unidades. El puesto de enlace carece de autoridad formal, pero la suple con capacidad para la persuasión y la negociación. Adquiere poder informal en la medida en que dispone de información y conocimientos que pone al servicio de sus compañeros, convirtiéndose en un centro neurálgico de comunicación. Sí, se sobrepone a la estructura jerárquica con el fin de eliminar sus rigideces. Nos servirían como ejemplo el empleado de enlace de ingeniería, miembro del departamento de ingeniería pero físicamente emplazado en la fábrica, el caso de un enlace de ventas que hace de mediador entre el equipo de ventas y la fábrica, y el ingeniero de compras situado entre las compras y la ingeniería, persona cuya misión consistiría en informar al departamento de compras sobre las necesidades del departamento de ingeniería, a la vez que proporcionaría información a los ingenieros cuando necesitasen ayuda para elegir componentes. Los directivos integradores representan un puesto de enlace dotado de autoridad o un individuo superpuesto sobre la antigua estructura de departamentos, siéndole conferido cierto poder que estaba antes en manos de los distintos departamentos, poder necesario para integrar las actividades de las unidades organizativas cuyos mayores objetivos y lealtades no suelen coincidir con los objetivos del sistema global. El directivo integrador puede ser responsable de una línea de producto en una empresa de productos de consumo, debiendo supervisar la elaboración y comercialización de ese producto, de manera que deberá facilitar la coordinación de todas aquellas unidades que tengan que ver con esa línea, departamento de compras, de fabricación, de ventas. También puede tratarse de un director de proyecto, por ejemplo, de un proyecto de desarrollo de un nuevo producto, y deberá contribuir a la coordinación de los diversos departamentos de la empresa que participen en el mismo. La autoridad del directivo integrador deriva de tres focos básicos. Depende de un nivel jerárquico superior con el que puede comunicarse, al mismo tiempo tiene acceso preferente a la información, dado que se encuentra en la encrucijada de varios flujos de información, tiene una visión global de la organización, no se limita a los objetivos de miras más estrechas y una alta preparación, lo que infunde confianza al personal. Gestiona el proceso de las decisiones conjuntas en vez de tomarlas él mismo, pudiendo, por ejemplo, escuchar una propuesta en jerga de marketing y relacionarla con la jerga de la ingeniería. De este modo, logra una coordinación sin eliminar las diferencias, lenguajes, posturas, enfoques, etc., que estimulan un buen rendimiento de las tareas supeditadas.
Su autoridad no recae sobre las unidades o los empleados o miembros de las unidades que trata de coordinar, no es director o jefe, sí sobre algunos aspectos del proceso decisorio que tiene lugar en esas unidades que enlaza y que participan en el desarrollo del proyecto. A pesar de su influencia formal, su trabajo no es fácil, justamente porque el personal de los departamentos no depende jerárquicamente de él. Su capacidad de negociación y persuasión sigue siendo dos de sus atributos más importantes. De ahí que los rasgos determinantes de su personalidad vengan marcados por una gran necesidad de afiliación y la capacidad de situarse entre grupos opuestos y obtener la aceptación de ambos sin ser absorbido por alguno de ellos. Podemos enumerar 3 etapas en la extensión del poder de decisión del directivo integrador. En la primera se le puede conceder el poder necesario para aprobar las decisiones tomadas revisando, por ejemplo, los presupuestos de los departamentos. En la segunda puede participar en el proceso de decisión antes de que concluya, desarrollando un presupuesto que luego someterá a la aprobación de los departamentos. Por último, se le puede otorgar un control del proceso de decisión, como cuando determina el presupuesto y lo ejecuta comprando recursos y asignándolos entre las unidades según su criterio. El directivo integrador se introduce en la estructura formal superponiéndose a la estructura tradicional de línea, transformando las pautas formalizadas de la organización, de manera que la estructura resultante no puede recibir el calificativo de burocrática, o aumentando la proporción de cargos directivos sobre los que no lo son, con el coste que ello supone, por lo que conviene emplearlo de manera justificada. Nos ocupamos ahora del grupo de trabajo o comité. El medio primordial usado en las organizaciones para lograr la adaptación mutua es la reunión. Esta puede surgir espontáneamente, 2 o más personas de la organización se encuentran en un pasillo y deciden reunirse para tratar de resolver un problema, o se acuerda específicamente ante una necesidad. La integración de la reunión en la estructura formal tiene lugar cuando, para hacer frente a un problema común, se nombran formalmente a sus integrantes, procedentes de distintas unidades o departamentos, se establece con cierta regularidad y se exige un contacto amplio y frecuente durante algún tiempo entre esos integrantes. En este contexto se emplean los grupos de trabajo formales como dispositivo de enlace que institucionaliza las reuniones. En términos generales, un grupo de trabajo puede definirse como un conjunto de individuos que interactúan entre sí durante un periodo de tiempo determinado y que se consideran interdependientes, desarrollan su trabajo en equipo y no de forma aislada, en relación con el logro de una o varias metas comunes. Un grupo de personas necesita trabajar en equipo cuando se enfrenta a una tarea colectiva, es decir, una misión que solo puede realizarse con éxito cuando todos los miembros cooperan y se apoyan entre sí. Para alcanzar el objetivo, todos son imprescindibles, nadie puede fallar. En un equipo, la calidad del trabajo de cada uno depende del trabajo de los demás. Existe una fuerte relación de interdependencia entre todos los miembros del equipo. En un equipo, en un grupo de trabajo, la meta es el rendimiento colectivo. Se buscan efectos de sinergia y sus miembros tienen una responsabilidad individual, además de una responsabilidad compartida por los resultados globales del grupo de trabajo. Dentro de un grupo de trabajo, la comunicación es muy intensa y fluye en todas las direcciones. Pensemos en una orquesta, un equipo de deporte o un equipo de proyecto multifuncional en una organización que ha de diseñar un nuevo modelo revolucionario de un coche. Los grupos de trabajo se manifiestan en distintas formas en las organizaciones. En realidad, existen innumerables maneras de clasificarlos. Sin embargo, presentan especial utilidad aquella tipología que distingue entre grupos de trabajo formales e informales. Los primeros son aquellos que se crean por la autoridad formal de la organización para llevar a cabo una tarea determinada. Entre los grupos formales se suelen distinguir los departamentos, los grupos de trabajo temporales y los comités. Como ejemplo de grupo de trabajo temporal podemos mencionar el hecho
de que una empresa aeroespacial convoque revisiones semanales de diseño y cuando surja un problema significativo se nombra a un grupo, se le da una fecha de entrega y un límite de libertad de acción y se le pide que solucione el problema. Por su parte, los grupos de trabajo informales serán aquellos que surgen espontáneamente sin haber sido constituidos por alguna autoridad formal. Estos grupos tienden a relacionar a las personas de distintas partes de la organización, configuran un vasto conjunto de redes que añaden complejidad al modelo clásico representado por el organigrama. En una empresa, cuando surge un problema en la sección de montaje, el encargado puede llamar al ingeniero de procesos, a un miembro del laboratorio de la empresa, al control de calidad y al departamento de compras si entra en juego alguna pieza del proveedor. El grupo soluciona conjuntamente el problema y, cuando se llega a una solución aceptable, cada miembro regresa a sus obligaciones acostumbradas. Vamos a centrarnos en los grupos formales constituidos por personas que normalmente pertenecen a distintos departamentos. En particular, haremos hincapié en los grupos de trabajo temporal y los comités, ya que estos dispositivos suponen una innovación respecto a la estructura departamental tradicional, a la vez que se integran en la relación formal de las instituciones. Un grupo de trabajo temporal se puede definir como una reunión institucionalizada formada por personal de varias unidades para ocuparse de una tarea concreta que no suele ser repetitiva. Una vez alcanzada la meta, los individuos suelen volver a sus unidades de origen o se integran en un nuevo grupo. Por su parte, el comité es una reunión institucionalizada de personas elegidas en función de sus conocimientos y experiencias para tratar asuntos de interés común de manera regular y permanente. En este orden de ideas podríamos calificar al grupo de trabajo temporal como un comité convocado para cumplir una tarea específica. En consecuencia, por motivo de sencillez, reduciremos nuestros comentarios al comité, tratando al grupo de trabajo temporal como un caso particular de este. Los comités son órganos con muy diversos propósitos, de ahí que admitan múltiples clasificaciones. En particular, vamos a considerar tres tipologías de comités, atendiendo a su función, a su temporalidad y al nivel decisorio que implica. Según su función podemos diferenciar los comités de coordinación e información. Evidentemente, el papel fundamental del comité como dispositivo de enlace es conseguir la coordinación de los distintos integrantes de la organización. Su misión consiste en facilitar la comunicación e integración de varios departamentos interrelacionados. Cuando el número y complejidad de las funciones delegadas aumenta dentro de la empresa, los malentendidos y conflictos de autoridad se multiplican entre las unidades. Los directivos piensan en términos de lo que conviene a su unidad y no a la empresa en su conjunto. Entonces hacen sentir la necesidad de coordinar y de integrar lo que acarrea la celebración de reuniones. En estas entran en contacto los directivos de las distintas unidades implicadas y el jefe superior. Se comunican las distintas decisiones, se examinan y, en su caso, se modifican. Se distribuyen las competencias y se aclara la cooperación que debe existir entre los departamentos. Los comités asesores. Su misión es aconsejar y hacer recomendaciones a la dirección. Se le encarga el análisis de un problema y la elaboración de posibles soluciones. Comité de decisión. Aunque es habitual estudiar el proceso de toma de decisiones como algo que realiza un único decisor, lo cierto es que dentro de las organizaciones las decisiones suelen ser el fruto de la actuación de varias personas que interactúan. Los directivos tienden a utilizar grupos para tomar decisiones cuando el directivo carece de parte de la información necesaria y los miembros del grupo la tienen. Los problemas tienden a no estar estructurados. La aceptación de la decisión por parte de los subordinados es crítica para su puesta en práctica y, por último, los objetivos de los participantes son compatibles con los de la organización. Comités de control tienen como misión determinar el grado de autoridad atribuible a los niveles inferiores. Dentro de la autoridad delegada, el directivo en cuestión goza de plena libertad. Si se requieren mayores facultades para desempeñar determinada tarea, se tendrá que obtener la autorización del comité. El segundo criterio, según la temporalidad o permanencia, nos lleva a distinguir entre
Comités ad hoc o temporales que surgen para hacer frente a determinadas necesidades y cuya característica fundamental es la eventualidad, por ejemplo, el comité creado para resolver la queja de un cliente, y los comités estructurales o permanentes que se consideran una parte estable de la estructura, como por ejemplo el comité de retribución, que es el que decide acerca del sueldo de los directivos de la empresa. Por último, en función del nivel decisorio en el que se desarrollan, se suelen diferenciar entre comités de política general, que se encontrarían al más alto nivel, estarían constituidos por los altos directivos de la organización y serían los encargados de adoptar las grandes líneas que ha de seguir la institución. En dichos comités también tienen cabida determinados directivos de línea media y de staff de nivel superior. Comités de gestión que estarían formados por directivos de línea media y personal de staff y serían los encargados de atender determinados asuntos específicos de la actividad organizacional, como por ejemplo la productividad, las reclamaciones, la seguridad en el puesto de trabajo o las compras. Por último, comités operativos. A este nivel suele ser bastante raro encontrar comités, salvo que se trate de organizaciones en las que el núcleo de operaciones esté constituido por personal profesional. Indudablemente los comités presentan ventajas pero también inconvenientes. La mayoría de los autores coinciden en señalar como ventajas las siguientes. Mejor calidad de las decisiones. Es de esperar que las decisiones tomadas en grupo sean más exactas y contengan menos errores que las tomadas por un individuo aisladamente, dada la imparcialidad y preparación de sus miembros y la deliberación en grupo. Por otra parte, también se fomenta la aparición de nuevas ideas por medio de la confrontación de capacidades y experiencias diversas. Existe una mayor probabilidad de ejecución de las decisiones tomadas al aumentar la aceptación de las nuevas ideas por la participación en su generación. Existe un mayor número de personas implicadas en la decisión, interesadas en su puesta en práctica. Mejora la coordinación al propiciar el contacto entre el personal de las distintas unidades organizacionales y facilitar el intercambio de ideas, problemas y soluciones. En este sentido, obliga a los miembros de la organización a comprender el efecto de sus actuaciones sobre otras áreas. Favorece la formación de los participantes y en especial de los directivos jóvenes. Los comités ayudan a que los individuos adquieran habilidades y competencias para realizar satisfactoriamente sus tareas. Pueden emplearse como campo de adiestramiento de los directivos, permitiéndoles tomar contacto directo con problemas que algún día tendrán que afrontar. De esta manera se potencia la estabilidad futura de la firma. Dispersión del poder. Los comités permiten que no se acumule demasiada autoridad en una sola persona, con lo cual evitan el abuso de poder. Finalmente, permiten tomar decisiones impersonales y, por tanto, evitan que se asocien con un determinado directivo. Lógicamente, es una táctica que debe emplearse con cautela, ya que puede derivar en una dilución de la responsabilidad en la toma de decisiones. Entre los inconvenientes del comité cabe citar dilución de la responsabilidad. Como las decisiones no son tomadas por todos los miembros del comité, nadie se siente como único responsable de las mismas, lo que puede reducir el cuidado al tomarlas. Coste en tiempo y dinero. Por lo general, las decisiones tomadas en grupo son mucho más lentas que las tomadas por un individuo y, por tanto, más costosas. Los costes del comité no solo se refieren a los de preparación de la reunión o al tiempo dedicado por los directivos, que aumenta si la reunión está mal preparada, sino también al de oportunidad que se genera por la no presencia del empleado en su unidad. No obstante esto, los comités también permiten economizar tiempo al poder en contacto de una sola vez a varios empleados, con lo cual se evita hablar con cada uno de ellos por separado. Toma de malas decisiones por lo inadecuado de su composición. Tiranía de unos pocos. Esta situación se produce cuando algunos miembros son agresivos, tienen capacidad de convicción o son personas autoritarias.
En todos estos supuestos, incluso cuando la persona o grupo dominante sea el que mejor resuelva los problemas, se limita la efectividad del comité y se reduce la sinergia que se pretende alcanzar con él. Finalmente, acuerdos mediocres, el juego político de los distintos grupos representados en el comité suele llevar al acuerdo que mejor convenga al grupo y que no tiene por qué coincidir con el más adecuado. Seguiremos con el apartado 3 de este quinto tema dedicado a la centralización o descentralización de la estructura.